Y estábamos viendo el versículo 34, de ahí partíamos Génesis 27 y versículo 34. Génesis capítulo 27 y versículo 34. Y la palabra dice así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Hermanos, esta breve porción que hemos tomado para introducirnos en el tema, vemos a un Esaú que está, hermanos, claramente exaltado. ¿Por qué? Porque la bendición que le tocaba a él como primogénito había sido dado a su hermano. Él como primogénito tenía la bendición, hermanos, de ser la primogenitura, que era la mitad de todos los bienes de su padre eran para él. Y esa primogenitura él la vendió por un plato de lentejas. Pero una cosa diferente es la primogenitura, otra cosa es la bendición. Todos y cada uno de nosotros necesitamos ser bendecidos. Y esa bendición, lo reconozcamos o no, la andamos buscando. Y Dios nos puso en un lugar, nos puso en un matrimonio, nos puso en un hogar, en una familia, para que los padres nos bendijeran. Así que de lo que vamos a hablar es de la bendición del Padre. La bendición del Padre. Pero, hermanos, así como Esaú, todos somos buscadores de la bendición. Porque la bendición implica aceptación. La bendición implica aprobación del Padre. Y eso es lo que verdaderamente anhela nuestro corazón: ser aceptados y ser aprobados, ser amados. Se cuenta de un joven llamado Brian que cruzó todos los Estados Unidos para ir al cuarto de un hospital donde estaba su padre. Y cuando llegan, él exclama: por favor, dime que me amas. Lo trágico es que el padre ya no podía contestarle, porque ya estaba muerto. Toda la vida ellos habían sido, hermanos, muy distantes. El padre era un militar y él consideraba que para que los hijos llegaran a hacer lo que tenían que hacer, tenía que haber disciplina, nunca una palabra de amor, una palabra de consentimiento. Es así como este joven, queriendo agradar a su padre, entra a la milicia, pero él no estaba hecho para eso. Tuvo problemas y fue desechado de la Fuerza Armada, y eso agravó todavía más la relación entre ellos. Pero el padre parte y el hijo queda. ¿Cómo queda ese hijo? Sin ninguna aceptación de su padre, sin ninguna aprobación. En aquellos momentos de dificultad, él no podía traer a su mente que su padre lo había bendecido, lo había felicitado, lo había aceptado, le había manifestado que lo amaba incondicionalmente por ser él su hijo. Y eso es lo que, hermanos, necesitamos. Aquí Esaú dice: bendíceme también a mí, Padre mío. Y no lo dice, hermano, mira, no tenés para mí, no lo dice, hermanos, en el fondo de su corazón, vehementemente, porque esto lo necesito.
lo necesito para vivir, necesito tu bendición para vivir. Y el Padre le da una bendición sucedánea. No era la bendición que le dio a Jacob, fue otro tipo de bendición. Entonces, después de estudiar la bendición, hermanos, y estudiar el pasaje donde Isaac bendice a Jacob, que está en el versículo 27, si quiere usted lea desde el 26, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Le dice a Jacob, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición de Isaac, el padre. Esa es la bendición del Padre. Esa es la bendición. Hermanos, si usted ha visto una planta para que crezca necesita de ciertos elementos. Necesita de tierra. Necesita de un suelo que no esté cambiando. Necesita agua. Necesita aire y necesita luz. Si usted ve, hermanos, hay 5 elementos que son necesarios para que, hermanos, una planta se desarrolle, crezca. Por eso fíjense qué tan importante es cuando nosotros nos plantamos en un lugar, cuando nosotros vamos a una iglesia. Uno no puede estar cambiando, porque entonces no hay bendición. Está conmigo. Amén. Entonces, los hijos del ser humano, y vamos a hablar de hijos, ¿verdad? De todos somos hijos. Todos somos hijos de Adán. También necesita 5 elementos para desarrollarse y para crecer saludablemente, hermanos, para que el curso de la vida que Dios ha planteado a través de sus propósitos, de sus planes, no se tuerza, sino que usted llegue a donde Dios quiere que usted llegue. Se necesitan 5 elementos. El primer elemento de la bendición es el contacto físico significativo. Contacto físico significativo. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. O sea, usted no puede bendecir a la distancia. Parte de la bendición, el primer elemento de la bendición es que usted tenga cerca a esa persona. Un contacto físico significativo. No es una palmadita, no es así, bueno, que te vaya bien. Es significativo porque ¿quién es el que me lo da? No es lo mismo un amigo que mi papá. Si mi papá me abraza y me besa, ese contacto es significativo para mí. ¿Está conmigo? Qué importante es eso. Como pastor a veces abrazo a las personas. No sé, Dios me pone la necesidad, ¿no?, de bendecir a alguien a través de un... Y uno bien siente cuando esa persona nunca ha sido bendecida significativamente. Se hace duro como que fuera un tronco. ¿Por qué? Porque nunca ha sido bendecido, hermano. Nunca se le ha dado ese contacto físico significativo. Aquí vemos en la palabra de Dios, en el versículo 26, que hubo un beso, un abrazo y posiblemente imposición de manos. Aleluya. La imposición de manos, hermano. Entonces el contacto físico significativo comunica cariño, comunica aceptación personal, comunica afirmación,
y además comunica una sanidad física. Sanidad física. Entonces vemos que está, hermanos, alrededor de si queremos ver florecer y desarrollar la bendición en un hijo, en una esposa, en un esposo, en un amigo. El primer elemento es el contacto físico entre el que bendice y el que es bendecido. En Génesis 48, versículo 9, vemos, y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado a mí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Sí? ¿Algo que se queden los niños? No, tráemelos aquí, los voy a bendecir. Versículo 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces vemos allí en qué consistió el contacto físico significativo. Los besó, los abrazó y les impuso manos. Les hizo sentir en ese momento que ellos eran valiosos. Ellos no eran sus hijos, ellos tenían sus hijos, pero a ellos los tomó como sus hijos. Y tanto habrá sido, hermanos, la fuerza de lo que de lo que Jacob hizo, Israel hizo, que eso quedó grabado en la mente de Efraín y en la mente de Manasés. Hasta el día de hoy, en las reuniones judías, cuando está la familia, a todos los bendice, el mayor de los que está ahí, si es el abuelo, si es el papá, todos los pone a las hembras de un lado y a los varones de otro. Y va uno por uno, que Jehová te haga como Efraín y como Manasés. Y a las hembras, que Jehová te bendiga y te haga como a Rebeca y como a Sara. Entonces, ¿se puede imaginar lo que implicaba ser como Efraín? Por eso es que Efraín se consideraba la tribu que debía de ser la líder. Siempre hubo una disputa entre Efraín y Judá, porque Efraín tomó tan a pecho lo que había, hermanos, experimentado a través de la bendición que su abuelo le había dado. Entonces vemos qué poderoso puede ser eso, hermano. Fíjense que el contacto físico puede ser, ¿verdad?, simbólico, cuando es la transferencia de autoridad. Hay una transferencia de poder, de autoridad. Tú eres mi hijo. Pero también, hermanos, hay beneficios físicos. Ralph Waldo Emerson decía: no me gusta que me den la mano a menos que todo el cuerpo acompañe. O sea, esa gente que Dios le bendiga, ¿sí? Eso no bendice, como que le tiene miedo, como que si no, si usted va a dar que la persona sienta que todo su ser está en ese momento, hermano, entrando en contacto. ¿Por qué? Porque es una persona especial. Entonces, cuando decimos lo que es simbólico y lo que es físico, está comprobado científicamente, hermano, que cuando usted le impone manos a un niño, le impone manos a una persona, inmediatamente el nivel de hemoglobina en esa persona se eleva. Y el nivel de hemoglobina es lo que le da la coloración a la sangre. Y es esa coloración, es esa hemoglobina la que transporta el oxígeno. Entonces, cuando a usted se le sube el nivel de hemoglobina,
inmediatamente quiere decir de que más oxígeno le está circulando por todo el cuerpo, el cerebro y todo el cuerpo. Entonces usted va a sentir un incremento en energía, en fuerza. Amén. ¿Está conmigo? Se dice que una persona normal y corriente necesita por lo menos entre 8 y 10 contactos significativos al día. Porque cuando usted tiene un contacto significativo, si usted lo pudiera medir en ese momento, su presión arterial baja. Por eso es que estos contactos físicos significativos lo pueden hacer a usted vivir entre 2 y 4 años más que si no los tuviera. Cuando usted sale y ve a su esposa y dice, yo me siento mal, hermano, porque a veces las premuras y las cosas y hay que salir y yo no me despido. Estamos. Amén. El día, ¿verdad? No es igual. Nunca estuvieron así de que yo los llevaba para que sean tareas y estuvieran conmigo en la universidad, pero ellos a menudo llegaban y necesitaban. Y los demás compañeros se fijaban que mis hijos llegan y me abrazan y me dan un beso, o yo les abrazo y les doy un beso. Y no importa si nos vimos hace 5 minutos y vuelven a llegar, lo volvemos a hacer. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a pasar. Que lo último que quede en nuestra mente debe de ser eso. Nos amábamos, nos aceptábamos, nos queríamos, nos reafirmábamos. Demostrábamos que somos valiosos unos con otros. Hoy Manuel se está yendo a dormir donde la tía Media, y entonces por la noche, esto es una despedida, porque él se va de la casa. Es un poquito más que si solo se fuera a acostar a su cuarto, siempre, ¿verdad? Buenas noches, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero es que se va, abrazo, beso, nos vemos mañana, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, ándate con cuidado, pórtate bien. Todas esas palabras, hermano, son importantes. Amén. ¿Por qué? Porque el segundo elemento de la bendición es la expresión verbal. Nada sería, hermanos, que usted abrace a alguien y no le diga nada. A veces por la noche me despierto y oro, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque ahí está Marlene. Gracias, Señor, porque me la diste. Pero eso la está bendiciendo a ella, no hay una bendición, porque ella no está escuchando. Ella tiene que escuchar. Por eso es tan importante, y se lo decía con el seminario de matrimonios para toda la vida, orar juntos. Que alguien ore por usted, su esposo está orando por él. Ella escucha lo que le está pidiendo a Dios, luego ella ora por él escucha lo que hay en su corazón, y el escucharlo lo ministra y lo bendice. Señor, guárdalo, Señor, ayúdalo, prospéralo, Señor. Él está escuchando que la esposa está, eso es lo que hay en su corazón, y eso lo bendice, porque lo está expresando verbalmente, hermano. Las palabras de amor, las palabras de aceptación. Recordemos que la palabra tiene poder para elevarnos o poder para derribarnos, hermano. Quiere decir que la simple presencia no transmite bendición. La bendición está únicamente cuando se expresa en forma hablada. El silencio lo que trae y comunica es confusión. Si yo nunca le digo a mi hijo que lo amo, si nunca le digo que lo quiero, que espero lo mejor de él, un silencio, ¿qué está pasando? Cuando yo recibí el seminario de maldición a bendición, el que me ministró a mí, hermanos, un hermano chileno que vive en Guatemala, dice que él, hermanos, a la edad de 12 años, el papá dejó de hablarle
totalmente. Él no sabe por qué, no sabe lo que hizo, no sabe. Tenían una relación bien, y de un día para otro nunca más le volvió a decir la palabra. Se puede imaginar lo que eso significó en el corazón de ese joven que se estaba formando. Él salió graduado y se vino para Guatemala y ahí encontró, hermanos, oportunidades, y ahí se quedó. Cuando recibió el seminario de maldición a bendición, entonces él comprendió y invitó a su papá a venir para poderlo bendecir y para poder él también recibir bendición. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Y esto es muy, muy importante, hermanos, esto que vamos a leer. Capítulo 3. Dios mío, que nos alcance el tiempo. Capítulo 3. Y versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestialidad y de serpiente y de ser elefante doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo importante aquí, hermanos, es que nos dice que el poder, ¿verdad?, de la lengua, lo que hablamos, tiene un poder y que puede hacer arder el curso de toda nuestra vida, hermano. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. O sea, nosotros podemos, con lo que le decimos a un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana, podemos quemarle, podemos hacer arder el curso de su vida y agotar eso. Lo que ella iba a llegar a hacer, nunca lo va a poder ser, porque con nuestras palabras hicimos arder ese curso. Consumamos en llamas el destino, la bendición que esa persona iba a tener. ¿Ve lo que significa? Entonces, el poder, hermanos, el segundo elemento de la bendición, la expresión verbal. Tenemos, pues, una que es bendición y otra que es de maldición. Fíjense que Mike era un niño, hermanos, que desde pequeño tenía una gran fuerza en lo que él agarraba. Entonces, si él llegaba a un lugar y había otros niños, entonces alguien le quería quitar lo que él tenía, no lo soltaba. Y si le quitaban las cosas a otro niño, él las agarraba, las hacía, las tomaba, y nadie lo podía. Entonces le dijeron, Mike es terrible. Y entonces, cada vez que se reunía la familia, cada vez que Mike el terrible, Mike el terrible, Mike el terrible. ¿Verdad? ¿Qué hicieron de Mike el terrible? Verdaderamente lo convirtieron en alguien terrible. Porque cuando creció, hermano, ya no era de que se hacía las cosas, las tomaba y no las soltaba, sino que ya empezó a ser grosero en sus relaciones personales con otras personas. Y eso lo llevó a tener graves dificultades, incluso lo llevó hasta la cárcel. La bendición, hermanos, es algo necesario en el ser humano desde el que nace y durante toda la vida. No es que ya te bendiga. Una vez el maestro
Howard Hendricks, maestro del Seminario Teológico de Dallas. Hermanos, uno de sus campos de administración es la familia. Llegó un matrimonio que estaba a punto de divorciarse. Entonces, él le preguntó al esposo, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposa que la amabas? Bueno, dice que le dijo el hombre, bueno, le dije, el día que me casé le dije que la amaba. Sí, algún día cambio de opinión, se lo voy a hacer saber. O sea, ese hombre dijo, una vez le dije que la amaba, no necesito estárselo repitiendo, ya se lo dije. Pero en el caso de la esposa, ella necesitaba que todos los días, por lo menos 8 veces le dijera, te amo. Estamos. ¿Estamos? Sí, amén. No, yo ya te lo dije. Cuando estaba chiquito no te dije que te quería, pues. No, eso no le ayuda, hermano. Y fíjese que cuando no expresamos el amor, se dan dos cosas. Una puede ser de que nos hagamos adictos al trabajo. ¿Y por qué nos podemos hacer adictos al trabajo? Porque posiblemente nunca nuestros padres nos dijeron qué bonita eres, te bendigo, qué inteligente sos, pero en algún momento de nuestra vida, digamos, hubo un ciclo, hubo un semestre, hubo un año donde nuestras notas aumentaron y entonces, qué bueno, entonces usted se queda, quiere decir que si yo me esfuerzo más, si yo trabajo más, me van a reconocer, me van a estimular, me van a bendecir. Y después los padres ya no están, pero andamos buscando siempre la aceptación. ¿Y cómo es que logramos la aceptación, la aprobación, el aprecio de los demás? A través de lo que hacemos. Por eso es tan importante, hermano, cuando tengo oportunidad de hablar con los padres que quieren hacer un culto de acción de gracias para los 15 años de sus hijos. Usted tiene que hablar palabras de bendición, desatar. Mira qué difícil es. Y qué difícil es que se enfoquen en la persona. Empiezan a hablar de otras cosas y este es el tiempo, ¿sí? El tiempo de bendecirlo, a él, a ella.